Buenos días, El Salvador y el mundo. Bienvenidos a Noticiero El Salvador en el viernes, en la edición del matutino. Carla Carranza, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor Peñate. ¿Y tú qué tal? Por aquí, viendo cómo les informamos a la población de todo lo que tenemos. Revisando toda la información que vamos a compartir con ustedes. Y déjeme contarle que hay muchos temas interesantes que usted debe conocer. Así que quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Somos Noticiero El Salvador y estos son nuestros titulares. Bienvenidos. El ministro de Hacienda revela un millonario desfalco en la Asamblea Legislativa debido al pago de las plazas fantasmas. Empleados de la alcaldía capitalina en nueva protesta por falta de insumos como el combustible para los camiones recolectores de basura. Presidente Bukele acusa de negligencia a los alcaldes derrotados el 28 de febrero por no controlar adecuadamente las enfermedades como el dengue. Autoridades de salud mantienen el paso firme en proceso de vacunación contra el coronavirus entre el personal de seguridad. Y la pandemia, mientras tanto, sigue imparable en todo el mundo y tiene literalmente al borde del desastre a regiones como Sudamérica. Son las 5 de la mañana con 31 minutos. También queremos compartir con ustedes la información que ha preparado Diario El Salvador para este viernes 26 de marzo. El titular es el siguiente: 75 millones de dólares en plazas fantasmas. Lo que le comentábamos del ministro de Hacienda, que ha revelado un millonario desfalco en la Asamblea Legislativa debido al pago de estas plazas. Los directivos de la Asamblea serían los responsables por el desembolso durante 3 años, dijo el ministro de Hacienda. En esta entrega de Diario El Salvador, usted va a conocer más detalles. Además, la fotografía principal, lo que ocurrió ayer por la tarde con este incendio de grandes magnitudes. Héroes contra las llamas. Bomberos combatieron durante varias horas el incendio que se produjo en la bodega de una venta de repuestos en el Boulevard Venezuela. Así que va a conocer los detalles de qué fue lo que ocurrió en este incendio. Además, va a encontrar un especial sobre el Departamento de la Unión como el paraíso de Oriente. Tiene muchas virtudes la Unión, tiene muchas virtudes turísticas y usted va a conocer todo lo que ofrece este departamento en esta entrega de Diario El Salvador. Además, en temas políticos, política de educación superior beneficiará a 20,000 universitarios, alcaldes no organizan fumigaciones contra el dengue, la CHIC y el Zika, y con el apoyo del BFA, Santa María Ostuma logra mejores cosechas de piñas. Estas y otras informaciones las va a encontrar en Diario El Salvador. Recuerde que solamente le cuesta 25 centavos si usted queda bien informado. Y el gobierno continúa priorizando a los sectores con mayor vulnerabilidad para avanzar a la recuperación económica, pese a la pandemia, por medio de varios proyectos de inversión en las áreas de agricultura, energía renovable y se busca dinamizar la creación de empleos. El gobierno continúa realizando esfuerzos para contribuir a la recuperación económica a pesar de la pandemia. Por ello impulsa varios proyectos estratégicos, entre los que figura el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, por medio del cual se establecieron varias cooperativas cafetaleras. Por ejemplo, la 15 de julio, San Isidro, San Adelaida y Las Victorias son algunas de las cooperativas que se impulsan. Además, se necesitará de la aprobación de un fideicomiso por parte de la Asamblea Legislativa de 637 millones de dólares para continuar con el rescate de las cooperativas cafetaleras, trabajo en el que cooperarán los nuevos diputados. Otro de los proyectos se centra en la empresa de energía La Geo, que inició la perforación de un nuevo pozo productor en Berlín-Usulután, estructura que contribuirá a incrementar la capacidad de aportar más energía a partir de la geotermia, con el fin de obtener un servicio más estable y con mejores precios. A los proyectos se suma la rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador por parte del Ministerio de Vivienda y otras instituciones de gobierno. Dicha iniciativa también vincula un nuevo modelo de gestión para dar mayor protagonismo a las comunidades para la reactivación de la actividad local. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y el sistema educativo público se prepara para el retorno gradual de los estudiantes el próximo 6 de abril. Equipamiento de bioseguridad y el abastecimiento de agua son verificadas por las autoridades.
Las autoridades de educación y ANDA verificaron la calidad y servicio de agua en algunos centros educativos de San Salvador, donde la mayoría ya han sido supervisados. Donde estamos viendo, además de la calidad y cantidad del agua, las condiciones de los chorros, servicios sanitarios y todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la bioseguridad de los alumnos. Haciendo muestras rápidas de cloro residual y parámetros organolépticos, olor, color y sabor, para asegurar que la población educativa, cuando regrese a clases, pueda contar con la inocuidad del líquido. Más allá de garantizar el servicio de agua, explica el titular de ANDA, se busca garantizar las condiciones sanitarias. Hemos verificado cisternas, condiciones sanitarias, tapaderas, baños sanitarios, en fin, todo el conjunto de elementos que conllevan a una inocuidad en una pandemia. Mientras el personal docente se prepara para recibir a los estudiantes, efectivos militares cargan los insumos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19 y equipo para que todo esté listo el próximo 6 de abril, fecha prevista para el inicio gradual de clases presenciales. Termómetros, alcohol gel, mascarillas para los alumnos y para los maestros, cloro, desinfectante, escobas, trapeadores y todo lo que tiene que ver con la limpieza. Con estas entregas y verificaciones, las autoridades garantizan un retorno gradual más seguro para los estudiantes. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de informaciones. Para el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la mejor decisión es que la nueva Asamblea Legislativa sea la que discuta la ley de la aprobación del agua. Además, aseguró que van a respaldar la decisión del presidente de vetar cualquier aprobación apresurada a una ley que está por salir. Que la población siga ignorando el saqueo de los fondos públicos que por años han estado haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa y que además se olvide cualquier juicio público contra ellos es lo que buscan al sacar del cajón la aprobación de la ley del agua, afirma el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Recordemos que este tema ha pasado entrampado en la Asamblea Legislativa por 15 años y a pocos días de retirarse los diputados buscan hacer la aprobación sin mayores consultas. Sacan este tema para que la gente se olvide de las plazas fantasmas. Pero, ¿con quién lo discutieron? O sea, este tema de verdad es sumamente importante para nuestro país. Muchos de los diputados han tenido 20 años de estar en la Asamblea Legislativa, otros incluso más tiempo de estar en la Asamblea y nunca aprobaron la ley del agua. El agua es un tema de sumo interés para todos los salvadoreños y por ello, escudarse en la aprobación de una ley es lo único que les queda a los actuales parlamentarios para desviar la atención. Hay un escándalo dentro de la Asamblea Legislativa que incluso fue allanada por la Fiscalía General de la República y lo que quieren es que dentro de la agenda política se cambie el tema y se empiece a hablar ahora de la ley del agua. Para el ministro de Obras Públicas hay un ejemplo claro de la doble moral de los diputados a partir de la falta de atención que por años ignoraron en las instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Los diputados son tan sinvergüenzas que por un lado ahorita están diciendo que van a aprobar la ley del agua, pero le han bloqueado los fondos a ANDA. Además del claro interés por dejar al país con una ley de agua en consulta con los sectores involucrados. Para el bienestar de la gente nunca hubo, igual con la ley del agua. Es decir, si es que en lo que ellos han sido consistentes es en aprobar cosas a favor de ellos, ¿verdad? Y en contra de la gente. El ministro de Obras Públicas recalcó que la ley del agua debe discutirse con el pueblo y no solo debe ser un acuerdo entre los actuales diputados del Legislativo. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y en otros temas, un voraz incendio consumió 3 locales de venta de repuestos y de pintura para vehículos, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Más de 20 elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para socavar el siniestro, quienes además fueron apoyados por cuerpos de socorro, la policía y la Fuerza Armada. Imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio que consumió al menos 3 negocios, 2 de ventas de repuestos y 1 de pinturas para vehículos. De acuerdo con las versiones preliminares, el siniestro inició en una de las bodegas de este negocio a las 9:30 de la mañana. Este material es demasiado tóxico para usted.
Unos empleados eran evacuados y otros colaboraban para tratar de salvar el producto, pero el intenso humo provocó que por unos momentos quedaran atrapados. Ellos por estar sacando las cosas materiales se arriesgó mucho la gente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios lo logramos sacar con unos bomberos. Debido a los materiales inflamables, el fuego se propagaba rápidamente y algunas viviendas aledañas corrían el peligro de ser alcanzadas. Mira que han estado las llamas bien altas. Por eso estamos aquí porque ahí vivimos, no vaya a ser que agarre fuego la casa. Al ratito ya fue la humazón, por eso nos estamos aquí afuera por el humo, ¿verdad? Porque a nosotros nos hace daño para los bronquios. El intenso humo hacía más complicado el trabajo a los bomberos. Más de 20 bomberos, 5 motobombas, una cisterna y varias pipas de anda trabajaron para sofocar el incendio. Salgan. Inició en la casa del repuesto, pero eso todavía es preliminar, no tengo la inspección total. Hasta que tengamos la extinción total vamos a hacer todas las verificaciones hasta tener ya un reporte certificado. Uno de los dueños de uno de los negocios dijo que las pérdidas son totales. Daño total, definitivamente, ¿verdad? Yo creería que en los 3 negocios. Es por lo que nos han dicho los bomberos, porque hemos platicado con gente que ha estado adentro atacando el incendio y nos han dicho, no, mire, completamente destruido. Serán las investigaciones las que determinarán qué pudo haber provocado el siniestro. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y por más de 12 horas continuas, el Cuerpo de Bomberos trabajó en la extinción de este incendio registrado en comercios ubicados sobre el Boulevard Venezuela. El siniestro, que se generó en horas de la mañana, fue controlado pasado las 9 de la noche. Sin duda, una labor titánica de los bomberos. Cuando inició el incendio, aún alumbraba el sol. Desde las 9:50 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos trabajó sin cesar ni un minuto para extinguir las llamas que consumían 3 locales comerciales. Cayó la noche y estos hombres, apoyados por socorristas, sin claudicar, seguían su labor, que se vio atrasada por el material almacenado en una bodega. Nos hemos encontrado con hule, con líquidos inflamables y con mucha carga de materiales combustibles. A pesar de esas dificultades, pasadas las 9 de la noche, el siniestro fue controlado. El Cuerpo de Bomberos, a través de nuestro director y subdirector, han estado trabajando arduamente y hemos estado conteniendo y está confinado totalmente el incendio. Uno de los propietarios de los negocios afectados externó su profundo agradecimiento a esta institución. Están aquí desde tempranas horas de la mañana, han hecho un esfuerzo titánico completamente. Aún no existe una hipótesis sobre el origen del incendio. El Cuerpo de Bomberos iniciará la inspección para conocer las causas. Pues estaremos dando los resultados, obviamente, a la compañía para que puedan tener un diagnóstico de las fallas que tuvieron. En este año han sido atendidos 931 incendios. De estos, 159 se registraron en viviendas y negocios. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y hace 15 días el mercado de Santa Ana sufrió un incendio que dejó daños materiales a muchos comerciantes. El gobierno de El Salvador cuenta con $3 millones para apoyar a los afectados con un programa de subsidio. Y ante denuncias de personas inescrupulosas que estarían haciéndose pasar por empleados del Banco de Desarrollo para pedirles dinero a los afectados para ayudarles en los trámites, Bandesal aclara que no se debe llenar documentos que no sean de la institución ni brindar sus datos personales. También recuerda que ningún trámite de Bandesal tiene costo para los afectados. Y mientras tanto, empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se van a pronunciar ante el anuncio de las autoridades de una nivelación y reclasificación, además organización de puestos laborales. Los trabajadores dicen que ningún gobierno anterior les había otorgado este beneficio. El anuncio llegó como una luz de esperanza, dijeron los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quienes por más de 20 años solicitaron una reclasificación de plazas y mejoras salariales. A las puertas de un anuncio que ha dado la dirección y que lo recibimos, pues vemos aquí la oportunidad en donde por mucho tiempo se nos ha sido negado el reconocimiento y que ahora sea el momento en el que esto se dé. Vemos la voluntad política del gobierno.
porque en gobiernos anteriores se nos han cerrado las puertas. Recordaron que durante los gobiernos de Arena, algunos de ellos recibieron aumentos salariales de 50 centavos y fueron víctimas de otros abusos, como la eliminación del escalafón. Esa fue la administración de la señora Ana Vilma Escobar, que nos eliminó totalmente ese 5%, ¿verdad? Que era en base a la ¿qué le puedo decir? A la evaluación personal que nosotros teníamos cada año, ¿verdad? Y que en aquel entonces fue eliminado. La Comisión de Profesionales de Salud del ISSSTE, que representa centenares de empleados especialistas en laboratorio clínico, radiología, trabajo social, psicología, fisioterapia, química y farmacia, nutrición, entre otros, agradeció la apertura de las autoridades de la Autónoma en mejorar y dignificar sus labores. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la Política Nacional de Educación Superior fue presentada a las autoridades del Ministerio de Educación con el respaldo de la Unión Europea. Con esta iniciativa se pretende garantizar el acceso a las universidades a todos los estudiantes que así lo deseen. La seguridad, salud y educación forman parte de los 3 pilares fundamentales a los que le apuesta el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y para fortalecer este último, el gobierno lanzó la Política Nacional de Educación Superior, que busca disminuir la brecha para que más estudiantes de bachillerato tengan acceso a una educación de calidad en una institución del nivel superior. Hasta ahora tenemos en las universidades un ingreso continuo del 52%. Con esta política pretendemos llegar al 100%. Es decir, que ya no sea una utopía ser estudiante universitario. Esta política se da en el marco de 200 años de independencia. Estamos en el año bicentenario y a 200 años de haber iniciado un proceso de construcción de una república, nunca en la historia de este país habíamos tenido una política de educación superior. La política beneficiará a más de 200.000 estudiantes y 10.700 docentes que actualmente forman parte de las 41 instituciones de nivel superior a nivel nacional. Ustedes, a partir del 2022, comenzarán a recibir estudiantes, comenzarán a recibir bachilleres con un manejo óptimo del inglés y con habilidades en el uso de la tecnología muy superiores a lo que en este momento tienen. En los próximos años se espera incluir a 40.000 estudiantes más mediante becas en las diferentes instituciones de todo el país. Las principales iniciativas de nuestra política implican la creación del Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Calidad de la Educación. Esta política surge tras un diálogo profundo de meses con la academia, gremiales profesionales y la empresa privada. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Ana se vio beneficiada con la realización de pruebas para identificar el COVID-19. El Parque Central de Chalchuapa, Parque Libertad y también el Parque Colón fueron los escenarios donde se instalaron las cabinas de contención epidemiológica. El departamento de Santa Ana registra 5.795 casos confirmados de COVID-19. Hasta ese departamento se trasladaron las cabinas de contención epidemiológica para realizar una de las estrategias más efectivas, los tamizajes comunitarios. Es bueno la prevención ante todo y ya que se nos da la oportunidad, pues gracias a Dios tuvimos la posibilidad de venir con ella y aquí vamos ya con nuestra prueba realizada, bendito sea Dios. Ya tengo como 6 meses que me dio, pero bueno, hay que estar atento y ya que nos dan la oportunidad de recibir eso gratis, pues nada mejor ver. La detección temprana permite el oportuno tratamiento. Los pacientes que se realizan la prueba conocen sus resultados en un promedio de 72 horas. La población chalchuapaneca ha tenido una buena aceptación esta jornada. Bueno, gracias a Dios vamos con una incidencia a la baja. La implementación de las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y uso de mascarilla, así como el lavado constante de manos, debe ser una prioridad para los salvadoreños para evitar posibles contagios de COVID-19. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y elementos de la Policía Nacional Civil recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital Benjamín Blum de San Salvador. El esfuerzo del gobierno por inmunizar al personal de primera línea continúa, de acuerdo a lo planificado.
Son parte del personal de primera línea no sanitaria que desde hace unos días se les está aplicando la vacuna contra el COVID-19. Solo en el centro de vacunación del Hospital de Niños Benjamín Blum, unas 350 dosis fueron puestas. Están viniendo con mucha afluencia, ¿verdad? Hemos vacunado desde el martes muchos de los agentes de la policía que dan el servicio a la salud y que sabemos que es un grupo vulnerable que está de primera línea para atender a las personas. Los policías están conscientes que es importante recibir este medicamento como parte del proceso de inmunización ante una enfermedad que ha dejado millones de muertes en el mundo. Mucha gente está esperando que le den esa vacuna, pero lastimosamente así va a ser. Nosotros hemos sido los privilegiados de primera vez, así que hay que esperar e invitar al pueblo que se la pongan, ¿verdad? Excelente, ya que nosotros hemos estado bastante expuestos por los primeros días de la pandemia. Además de los policías, también están siendo vacunados miembros de la Fuerza Armada y profesionales de la salud. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y cerca de 300 soldados y policías recibieron la primera dosis contra el COVID-19 en el Hospital Saldaña, ubicado en los Planes de Renderos. Los miembros de la FAES y de la PNC agradecieron por ser tomados en cuenta de manera prioritaria en esta jornada de vacunación. Señorita, este día le voy a aplicar la vacuna. ¿En qué brazo la desea? Se descubre el brazo. Ella es Rosa Díaz de Landaverde. Lleva 19 años como enfermera y hoy coloca una dosis de esperanza en lo que muchos consideran el inicio del final de esta pandemia. La verdad, muy agradecida con el presidente porque nos está dando la oportunidad de darle este beneficio a los usuarios, tanto como nosotros lo recibimos en una ocasión, ¿verdad? Rosa tuvo contacto directo con pacientes positivos de COVID-19 los meses anteriores, ya que el Hospital Saldaña fue uno de los primeros centros médicos a nivel nacional en recibir y tratar a pacientes con el virus. Al inicio sentíamos temor, como toda la población, pero como nos dieron los equipos necesarios, pues esto nos ha ayudado bastante porque así hemos protegido también a nuestra familia. Ahora, ella facilita la inmunización contra el COVID-19 a soldados y policías, siguiendo con la calendarización de vacunación que prioriza a los grupos de riesgo. Agradecido con el gobierno, con el presidente Nayib Bukele por la oportunidad de podernos vacunar. Un incentivo muy bueno porque nos estamos previniendo, igual pues me siento muy agradecido con la institución. Solo en este lugar, cerca de 300 miembros de la PNC y FAES recibieron este beneficio. Me parece excelente que nos tomen en cuenta y que pues le agradecemos ahí al presidente de la República por estar ahí pendiente de la población. El procedimiento está muy bien, no tardó ni 10 minutos, muy bien. Esas vacunas forman parte del segundo lote recibido mediante el mecanismo COVAX. Cada uno de estos frascos contiene la dosis necesaria para beneficiar a 6 salvadoreños. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el Ejecutivo hizo conciencia en la población para que asuma su compromiso de cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar el recrudecimiento de contagios de COVID-19, tal y como sucede en otros países a nivel mundial. El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró el llamado a los salvadoreños a no dejar de cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote de casos de COVID-19 como los que se están reportando en otros países. Se refirió a que la pandemia ha cobrado fuerza en Europa, donde los gobiernos se han visto obligados a implementar medidas drásticas como el confinamiento domiciliar a sus ciudadanos para limitar la transmisión del virus. Las medidas sanitarias a las que hace alusión el jefe de Estado tienen que ver con el uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel, mantener el distanciamiento físico y, de ser posible, no salir de casa. El gobierno ha mantenido una serie de acciones para controlar la pandemia, como tamizajes comunitarios, inspecciones en el cumplimiento de medidas de bioseguridad en los diferentes rubros de la economía y el inicio de la vacunación. El país ha destacado a nivel internacional por mantener las mejores estrategias para el abordaje de la pandemia, por lo que el gobierno continúa reforzando todas las acciones sanitarias y la población debe de esforzarse por comprometerse a implementar las medidas para evitar adquirir el virus. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador.
Y el gobierno ha mantenido en el aeropuerto internacional estrictas medidas de bioseguridad en las áreas de ingreso y salida de pasajeros, una de las estrategias que le ha valido el reconocimiento internacional por el buen manejo de la pandemia. Ahora las instalaciones cuentan con más cámaras que podrán medir la temperatura de quienes arriben al país. El moderno sistema termográfico viene a reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19 en el contexto del Plan Vacaciones Seguras 2021, con un costo que ronda los $34.000. Con la instalación de 6 nuevas y modernas cámaras termográficas para verificar la temperatura corporal de pasajeros, usuarios, colaboradores y todos aquellos turistas que visitarán nuestro país. Gracias a todo el apoyo brindado por nuestro presidente Nayib Bukele y el trabajo articulado con las diferentes carteras de Estado, se han tomado las mejores decisiones, principalmente las decisiones preventivas para poder contener este virus. Las 6 cámaras han sido colocadas en puntos estratégicos del aeropuerto y vienen a sumarse a las 3 que fueron colocadas por el Ministerio de Salud cuando se retomaron las actividades en esta terminal aérea. Cuentan con un sensor de imagen térmico que detecta la temperatura, brinda ubicación exacta y emite una alarma al detectar una persona, objeto o superficie que sobrepase las temperaturas establecidas. Otra característica importante a destacar de estas nuevas cámaras es que también realizan detección temprana de incendios. El Salvador posee el sello mundial de destino seguro y de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, durante el periodo vacacional se espera recibir en el aeropuerto a cerca de 22.500 pasajeros. Estamos comprometidos en cuidar a los salvadoreños y es el momento oportuno para expresarle a los visitantes y a nuestros turistas locales e internacionales que debemos hacer 3 clases de turismo: turismo responsable, turismo bioseguro y turismo sostenible. En el aeropuerto internacional, las medidas sanitarias establecidas en el protocolo de bioseguridad siguen vigentes y activas como parte de la estrategia de contención de la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en otros temas, un buen porcentaje de colegios privados están próximos a realizar la reapertura de clases semipresenciales para dar continuidad al año lectivo, que se vio interrumpido por la pandemia. Además, los dirigentes agradecen la reforma realizada por el gobierno para tener acceso a financiamiento mediante el programa Firempresa, que impulsa Bandesal. A partir del 6 de abril, casi el 70% de colegios privados del país retoman las clases semipresencial de forma gradual, tal y como lo estipula el Ministerio de Educación. Así lo afirmó el presidente de la asociación, Javier Hernández. El porcentaje que retorna del nivel de educación inicial al colegio privado es muy poco. En educación parvularia y básica vemos que la gran mayoría de estudiantes de esos niveles va a retornar a la actividad semipresencial y que el porcentaje virtual en esos niveles de educación parvularia y básica son muy pocos. En detalle, solo el 5% de estudiantes de educación inicial retornará en la mencionada fecha. Un 59% lo hará entre el 12 de abril y 3 de mayo. Asimismo, un 36% lo hará entre el 3 de mayo y 4 de junio. En el caso de educación parvularia y básica, hasta un 8% de estudiantes retornarán desde la reapertura y el resto lo hará entre el 12 de abril y 4 de junio. Los colegios también implementarán bioseguridad, que deberá de ser acatado por los estudiantes. 4 filtros escolares con mucha calidad: el filtro de la casa, el filtro del trayecto de la casa al colegio, el filtro de la entrada al colegio y el filtro de la entrada al aula. De usar la mascarilla adecuadamente, del trabajar el lavado de manos como se debe de hacer. El presidente de la Asociación de Colegios Privados tomó a bien la reforma de la ley Firempresa realizada por el gobierno, que les permite tener acceso a créditos para salir de la crisis ocasionada por la pandemia. Agradeciéndole infinitamente su apoyo, porque por primera vez en la historia a los colegios privados de El Salvador se les ha visto como un socio estratégico en materia educativa y les están apoyando, nos están apoyando, no solamente con la apertura de estos préstamos. El gobierno ha dispuesto $30 millones para apoyar con préstamos a los colegios privados. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y más estudiantes de último año de bachillerato y maestros continúan con una computadora proporcionada por el gobierno. Esta acción les permite mantenerse conectados en las clases virtuales como medida de prevención ante la pandemia.
Gracias, que ya es un gran paso más para poder seguir más con nuestros estudios. Emocionados, maestros y estudiantes de segundo año de Bachillerato General del Instituto Nacional de Carolina en San Miguel recibieron sus computadoras. Estoy emocionado porque me va a facilitar mucho en el desarrollo de las clases y a comprender más acerca de los temas. Para nosotros esta es una gran ayuda de parte del Ministerio de Educación, de parte del señor presidente, pues esto viene en apoyo y mejora máximo con el tiempo que estamos viviendo para el beneficio de nuestros estudiantes. Quienes también comparten la alegría son los padres de familia, ya que aseguran es una herramienta importante para que sus hijos reciban sus clases. Yo me siento bien porque es primera vez que pasa este caso de la computadora que le necesito al gobierno también. Muy feliz, contenta porque pues es una oportunidad, ¿verdad?, para ellos, para que ellos puedan pues al mismo tiempo usar mejor la tecnología también. La Secretaría de Innovación es la encargada de velar porque todas las computadoras que se entregan tengan conexión a Internet en aquellas zonas del país donde la conectividad es escasa. Ya tiramos más de 1000 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional y ya tenemos algunas antenas puestas por el momento en la zona costera. Sin embargo, el proyecto sigue. UNICEF nos acaba de dar fondos sin concurso para parte de la zona costera y vamos a empezar a hacer unas implementaciones también de antenas en la zona norte, que sería esta franja en la que estamos. El secretario de Innovación asegura que al finalizar el año ya se habrán entregado computadoras en todo el territorio nacional. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y en Panchimalco, una joven estudiante de segundo año en salud es fiel testigo de que la entrega de computadoras desde el gobierno no escatima esfuerzos para proveerles de un equipo tecnológico. El subsecretario de Innovación, Fabricio Mena, se desplazó hasta el cantón Quesalapa del municipio de Panchimalco, con el fin de llevar una computadora hasta la vivienda de Jacqueline Xiomara Ramírez, de 16 años y estudiante de segundo año en salud en el Instituto Nacional Manuel José Arce. Ya nos había hecho la solicitud de que necesitaba una computadora desde hace ya algunos meses. Pues gracias al programa de Enlaces con la Educación hemos podido traer la computadora directamente hasta su casa. Así como ella, hay muchos más casos a nivel nacional que de una u otra manera los estamos solventando. Dignificar y transformar el sistema educativo del país es el principal objetivo del gobierno del presidente Nayib Bukele, permitiendo que los estudiantes no solo posean el equipo, sino también el acceso a Internet de manera gratuita. Es una gran oportunidad para seguir estudiando y continuar de manera mejor con los estudios, ya que así no tengo problemas ni con la conectividad y tampoco con recibir clases, ya que así solo con el móvil creo que es muy difícil porque las presentaciones se hacen pequeñas y cuesta para que cargue el internet también, que todo es muy complicado. Entonces yo creo que con la computadora es mucho más fácil y es mejor. Con estas acciones se solventa una deuda histórica de las administraciones anteriores, dando una mejora sustancial en la calidad educativa y contribuyendo a la erradicación de la brecha digital en El Salvador. Daniel García, Noticiero El Salvador. Ahora vamos a un recorrido por el mundo. En Brasil, un reciente estudio indica que el número de fallecidos diarios podría elevarse todavía más en los próximos meses y alcanzar los 5.000, mientras que el último día se marcó un récord de contagios que continúa castigando a este gigante suramericano. Más datos alarmantes. Brasil superó por primera vez los 100.000 contagios de COVID-19 en 24 horas y los fallecidos de la misma jornada fueron 2.787. A nivel mundial, es el país que más muertos diarios está reportando. Esta misma semana registró el dato más preocupante, 3.000 decesos en 24 horas, pero las proyecciones para los próximos días aún son peores. Un estudio realizado por la Universidad Federal Fluminense señala que el país podría reportar hasta 5.000 fallecimientos diarios para finales de abril o comienzos de mayo. Respecto a esta situación se refirió el vicepresidente del país, Hamilton Mourão, quien admitió que los decesos por COVID-19 sobrepasaron el límite del sentido común, tras superar la barrera de los 300.000 muertos desde que inició la pandemia.
El funcionario, sin embargo, descartó la posibilidad de un confinamiento nacional como medida para controlar la crisis en el sistema de salud, aunque sí apoya las medidas de distanciamiento social tomadas por gobernadores y alcaldes. Brasil es el segundo país con más infecciones y decesos a nivel mundial. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y es que los países suramericanos están viviendo un alarmante incremento en los contagios por el coronavirus. En Perú se ha confirmado que la variante brasileña es la causante del 40% de los casos registrados en los últimos meses. Solo en la última jornada, Perú registró una cifra récord de 11.260 casos confirmados de COVID-19, su nivel más alto desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. Las muertes en las últimas 24 horas sumaron 182, colocando en 162 decesos el promedio diario de la semana. Y las autoridades de Paraguay establecieron una nueva cuarentena en ese país a partir del 4 de abril, debido a la celebración de la Semana Santa. Esta medida responde a la crisis que vive la región con el aumento acelerado de contagios y por la confirmación que ya circula la nueva cepa brasileña del COVID-19 en ese territorio. Durante la vigencia de la medida, todos los habitantes deberán permanecer en sus domicilios y solo podrán salir a realizar las compras de alimentos y medicamentos en horarios establecidos. Asimismo, se suspenden los eventos culturales y de ocio. Paraguay alcanzó un récord de 3.800 fallecidos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Y la pandemia sigue avanzando por territorio estadounidense. La curva de contagios parece ir en aumento, mientras los expertos están alarmados por la falta de medidas durante el periodo de vacaciones. Estados Unidos ya contabiliza 30 millones de contagios de coronavirus, tras registrar en el último día más de 85,000 positivos. La cifra evidencia un aumento de casos de COVID-19 en medio de las vacaciones de primavera. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sigue preocupada por las imágenes que evidencian aglomeraciones de personas que parecen haber olvidado que existe el COVID-19 y en particular una variante altamente contagiosa. La funcionaria insta a esperar un poco más para lograr bajar la tasa de infección. Por ello, las siguientes semanas son cruciales. En cuanto a los fallecidos, en 24 horas se sumaron 1.362, para un total superior a los 545,000. Para el 1 de julio, este dato alcanzaría los 596,000, según el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington. Estados Unidos es por mucho el país más golpeado por la pandemia de coronavirus. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Mientras Europa sigue inmersa en una tercera ola de la pandemia con la mutación del virus que tiene en alerta a varios países. Alemania está alerta ante una nueva pandemia del coronavirus por la extensión de las mutaciones, especialmente la británica. Así lo dio a conocer la canciller Angela Merkel, quien dijo que la expansión de la nueva cepa les ha tomado la mano. La canciller alemana también informó que se han registrado 22.657 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y como parte de las medidas para frenar el avance del virus, Alemania implementará este fin de semana el test obligatorio para entrar en el país, independientemente del lugar de procedencia del viajero. También Francia vive una alerta por la situación epidémica que el primer ministro calificó de extremadamente preocupante y que ha conducido a la saturación de las unidades de cuidados intensivos en varias regiones, con pacientes cada vez más jóvenes. Autoridades sanitarias explicaron que son más de 1.400 enfermos de COVID en la UCI, lo que significa 300 más que en noviembre durante el pico de la segunda ola. Por su parte, España ha contabilizado 6.393 casos a la serie histórica y ha registrado 356 muertes desde el último balance. Y en las últimas horas, las autoridades de salud reportan 3.573 positivos y la cifra de muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria es 74.420.
Italia también sigue sumando contagios y en el último día reporta 23.696 casos y 460 muertos. Esto sucede en la víspera de conocer qué regiones seguirán confinadas y el nuevo protocolo del gobierno para reducir los contagios. Asimismo, Hungría se ve golpeada por la tercera ola de la pandemia de COVID-19, que registró durante la semana pasada la más alta tasa de mortalidad de todo el mundo. Hungría ha alcanzado un número máximo de 272 fallecidos diarios, una cifra alarmante de acuerdo con el número de habitantes. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Y regresamos con información nacional. Pasada la campaña electoral, los alcaldes que no resultaron reelectos han dejado de lado las tareas de fumigación y con ello se pone en riesgo a la población. Conociendo esa situación, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo el señalamiento en redes sociales y escribió lo siguiente: la gran mayoría de alcaldes salientes no están haciendo la fumigación necesaria para controlar el dengue, el zika y el chikungunya. Parece que solo les importaba a la gente mientras les podían robar. El Ministerio de Salud deberá cuadriplicar su trabajo para cubrir ese vacío. El ministro de Salud aseguró que la cartera de Estado que dirige ya se encuentra realizando las tareas de fumigación en los lugares donde es necesario. En la red social Twitter, el ministro Francisco Alaví publicó: hemos iniciado con jornadas de fumigación en zonas de riesgo y vamos a cuadruplicar todo este esfuerzo, presidente Nayib Bukele, a fin de prevenir las enfermedades que transmite el zancudo. Es importante que la población siga todas las recomendaciones de los promotores de salud. En un segundo tuit, el ministro Alaví publicó: nuestros equipos de control de vectores se han mantenido activos en las jornadas de fumigación en el territorio. Vamos a cuadruplicar el esfuerzo para prevenir el dengue, concluyó el funcionario. El Ministerio de Salud refuerza las acciones preventivas de enfermedades como el COVID-19 y las transmitidas por los zancudos en la zona de Santa Tecla. Anoche se desarrollaron 2 importantes jornadas para reducir el riesgo de la población. El Ministerio de Salud desarrolló acciones importantes para la prevención de múltiples enfermedades, entre ellas el COVID-19, para lo cual se efectuó una jornada de higienización en la Unidad Comunitaria de Salud Carlos Díaz del Pinal en Santa Tecla. Hemos hecho en ese sentido una jornada de higienización en la Unidad de Salud Díaz del Pinal para asegurar tanto la salud de la población que asiste a este centro de salud como para los empleados de la Unidad de Salud. Adicional a eso, en atención a la orden del presidente de reforzar el trabajo de prevención de arbovirosis, que varios alcaldes salientes han dejado de hacer, se realizó la jornada de fumigación en las colonias circundantes. Iniciamos con una jornada de fumigación para control del vector adulto, del zancudo adulto, para prevenir enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika, por ejemplo. Estas acciones son bien vistas por la población debido a que la comuna no ha asumido su responsabilidad en este tema. La verdad que lo que tengo yo de vivir acá casi nunca había visto que hayan fumigado. Sí, la verdad que es bien importante que hagan este tipo de cosas porque también tenemos niños y adultos mayores, ¿verdad?, que están en casa. Es una buena medida que ha tomado el Ministerio de Salud en hacer esta fumigación, ¿verdad?, para que no se propague más cualquier tipo de enfermedad que causan los zancudos y todo. Las autoridades señalan que se ha registrado un aumento del vector en la zona, por lo que representa un riesgo y las acciones son oportunas. También hicieron un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos preventivos, como mantener limpia su vivienda, evitar los criaderos de zancudo y no bajar la guardia con los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y siempre en estos temas, fumigaciones para prevenir enfermedades transmitidas por el zancudo y acciones de desinfección en unidades de salud y otros establecimientos forman parte de las estrategias del Ejecutivo para cuidar la salud de la población. El Ministerio de Salud realizó una campaña de fumigación en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador para el combate del zancudo transmisor de dengue
chikungunya y Zika. Vamos a fumigar contra la enfermedad del dengue. Vamos a beneficiar aproximadamente a 100-150 viviendas, el mismo número de familias y alrededor de 500 a 600 personas. Los habitantes de la comunidad agradecen estas acciones. Estamos viviendo en este lugar, ¿verdad? Contiguo a la quebrada, y eso pues hace que salgan demasiados zancudos. Por lo tanto, considero pues que es muchísimo bien el que nos están haciendo, ¿verdad? Así es que de mi parte y de toda la comunidad les damos las gracias. Además de la fumigación, se realiza la búsqueda, tratamiento y eliminación de criaderos de zancudo para evitar casos de dengue, zika y chikungunya. Pero el Ministerio de Salud se encuentra trabajando en 2 frentes. Además, continúa con las acciones de limpieza y desinfección en hospitales y unidades de salud para eliminar virus y bacterias y proteger a la población salvadoreña del COVID-19. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en otros temas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que de existir las 1.200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, el país habría perdido $75 millones en salarios de personas que no trabajan. La Junta Directiva, a través del diputado presidente Mario Ponce, ha asumido la total responsabilidad por la planilla de empleados de la Asamblea Legislativa. Serán ellos los responsables de reparar el patrimonio público que pueda verse afectado. Y según su cálculo, la cuenta a pagar rondaría los $75 millones en concepto de plaza fantasmas durante los 3 años de esta legislatura. Con 75 millones hubiéramos comprado más computadoras para nuestros niños. Con 75 millones hubiéramos intervenido Cárcavas. Con 75 millones hubiéramos continuado reforzando el Plan Control Territorial. Dado que mientras termina esta administración, Hacienda debe seguir desembolsando mensualmente $3.3 millones en salarios, ya sea para los que trabajan y no en la Asamblea, el ministro Zelaya se curó en salud al enviar una notificación al presidente Mario Ponce. Le pedí que confirmara si todos los empleados han venido a trabajar y han devengado su salario, porque yo no quiero incurrir en el delito de peculado culposo. Por eso enviará el escrito directo a Fiscalía, donde se aparta de la responsabilidad y se la deja en los hombros de los titulares de ese órgano del Estado. Este es un insumo para la investigación en la que la Junta Directiva asume la total responsabilidad y dice que todos los empleados para los cuales se solicitó transferencia en marzo 2021 han devengado su salario. Entre tanto, aseguró que abre las puertas del Ministerio de Hacienda para que los fiscales recaben información en caso de ser necesario y así terminar con los 1.200 fantasmas de la Asamblea Legislativa. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y algunos diputados de la Asamblea Legislativa y específicamente los del FMLN se mostraron molestos al saber que se les podría retrasar su salario a raíz de las investigaciones de las plazas fantasmas en ese órgano de Estado. Pedirle a la Junta Directiva del Legislativo que dé fe del trabajo de los 2.400 empleados para quienes se pidió salario en marzo genera opiniones encontradas entre diputados. Muy probablemente el ministro de Hacienda se esté curando en salud al solicitar esa certificación. ¿Curándose en salud de qué? ¿De qué se está curando? Es que, no, la ley no dice esto. Es decir, escribimos las leyes para que se cumplan o para que cada quien las entienda a su modo. Y al enterarse que el ministro de Hacienda retrasaría el pago de planillas por las famosas plazas irregulares en la Asamblea. ¿A quién le ha dicho a él que porque hay unos casos ahí tiene que retrasar los salarios? O sea que va a dejar aguantar hambre a los trabajadores solo porque dicen que hay plazas fantasmas. Yo no estoy diciendo, miren, a mí tráiganme mi salario. Estoy diciendo la violación a la ley. Su colega Shafiq Handal también tuvo una reacción similar ante el no pago. ¿Y ustedes no estarían dispuestos a dejar de percibir el salario mientras se investiga ese tema para que sí se le pague a la gente que sí devenga? Mire, yo creo que ese es un manejo ya arbitrario que usted me quiere hacer y para serle honesto me parece ser que no es correcto. El salario es un... Sí, pero es un manejo arbitrario. Mientras tanto, Mauricio Vargas de Arena pide al titular de la Hacienda Pública que pague y que luego se determinen culpables. A él le han presentado una planilla, tiene los sellos, tiene la autoridad, tiene las personas competentes, por tanto, él quien
Quien tendría falsedad material o quien tendría fraude serían los que hacen el pedido en un momento determinado. Pero ¿Sería responsabilidad del presidente de este órgano del Estado? De las autoridades que firmen. El titular Alejandro Zelaya confirmó que pese a la irregularidad de todos los diputados, percibirán su sueldo este mes. Con información de Wendy Hernández, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y por cierto, mediante una investigación realizada por inspectores del Ministerio de Trabajo, se encontraron más irregularidades en la Asamblea Legislativa. Hay un mecanismo de extorsión salarial ejecutado por los diputados y sus fracciones. Además, la inspección saca a la luz que hay 3 tipos de empleados en la Asamblea y que el actuar se convierte en un delito penal. Porque aquel que consigue un empleo a cambio de que le den dinero, aunque use corbata y use saco, pero es un extorsionista. La extorsión salarial que existe en la Asamblea Legislativa es uno de los resultados encontrados a través de la inspección integral ejecutada por el Ministerio de Trabajo. Además de revelar que es un mecanismo de pago salarial con el que los diputados caen en un delito de carácter penal. Algunos diputados que los contrataron les ponían un salario nominal y dicen, por versión de trabajadores, que les tenían que dar una parte de dinero, sea al partido o a los diputados. El titular de la institución explicó que el mecanismo de extorsión salarial surge a partir de un esquema de 3 niveles de empleados en ese órgano de Estado. De esta gente que trabaja en la Asamblea Legislativa, otros que no trabajan y que entregan dinero a otras personas, y está este tercero, que es el otro segmento de que cobran en diferentes instituciones del Estado. El ministro de Trabajo asegura que deben deducirse responsabilidades penales y las personas que recibieron dinero sin devengarlo laboralmente tienen que devolverlo. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. La ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil, afirmó que El Salvador, respecto a Guatemala y Honduras, ha logrado niveles superiores de avance en materia de reducción a la migración irregular y el combate a todas las expresiones del crimen. Es por ello que reveló que han solicitado a los Estados Unidos establecer un diálogo bilateral en temas de interés común y que esos temas deben de ser no calificados de la misma manera que esos países centroamericanos. Por eso es que nosotros le pedimos al gobierno de los Estados Unidos, somos diferentes, tenemos diferentes fortalezas y que nos tomen, o sea, somos un Estado soberano, individual. De acuerdo a la canciller Alexandra Gil, El Salvador se ha distanciado de Guatemala y Honduras por su combate frontal y decidido a la corrupción. Nuestros niveles o nuestros índices de inseguridad y de homicidio que han bajado en un 80% y trabajar en cuanto a nuestro problema de migración irregular. Nuestros índices son muchísimos más bajos que la de los otros países. La lucha por mejorar las condiciones de sus ciudadanos para evitar la migración irregular y la disminución de todas las expresiones del delito. Por ello, y otros indicadores más, el país no debe ser medido de la misma manera. Si las agendas construidas, si los proyectos, si las dificultades identificadas son de forma bilateral y las agendas entre los Estados Unidos y El Salvador son negociadas bilateralmente, los resultados van a ser mucho mejores. Hemos tenido conversaciones tanto con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y con el secretario de Estado, Antonio Blinken. Hemos tenido conversaciones largas y sí, el propósito es de sentarnos ambos países para desarrollar una agenda y priorizar nuestras acciones. La ministra asegura que el trabajo de El Salvador inició desde el día 1 de la administración del presidente Nayib Bukele y que el mundo tiene grandes expectativas sobre el país. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y siempre en estos temas, el concepto de Triángulo Norte debe ser reformulado, dijo el presidente Nayib Bukele, a partir de las cifras que muestran una reducción migratoria irregular en El Salvador desde el 2019, según datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Migratoria, la migración irregular de niños no acompañados y familias enteras desde El Salvador hacia los Estados Unidos se ha reducido en los últimos 2 años.
En el caso de niños no acompañados en 2020, con un total de 2.189 registros, frente a 4.454 en Honduras y 8.390 en Guatemala. Una cifra similar detectó la CBP en El Salvador en 2021, con 2.185 menores de edad, mientras que Guatemala subió a 10.051 casos y Honduras a 6.071. Pese a las advertencias de una frontera cerrada para los flujos migratorios irregulares, el gobierno estadounidense informó que el mes pasado detuvo a 100.000 personas en la frontera, un incremento del 28% en comparación con enero. Un aproximado de 9.500 eran menores no acompañados. Una comitiva creada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá en Guatemala para tratar los temas migratorios con los países de México y Centroamérica. El presidente Bukele, ante los resultados positivos en las políticas locales que influyen en la reducción de personas que deciden migrar a Estados Unidos, dijo que el concepto de Triángulo Norte debía ser redefinido ante esta nueva realidad. Un plan que no funcionó en 2014 no funcionará ahora, dijo el mandatario salvadoreño. Con información de Guillermo Berríos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en El Salvador, a solo 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, los avances comienzan a verse en temas trascendentales como la seguridad y la migración irregular a Estados Unidos. Por esta razón es necesario reformular el significado de Triángulo Norte. El Salvador prácticamente se está despegando de sus vecinos Guatemala y Honduras en materias como la seguridad y la migración. Recientemente, Honduras ha estado vinculado al narcotráfico, luego que una investigación del FBI implica al hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con un caso de tráfico ilegal de drogas en ese país. La popularidad del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, también ha decaído luego del impacto de la pandemia en temas sensibles como el empleo y la economía. El Salvador, por su parte, continúa mostrando una reducción significativa en el número de homicidios y otros delitos, así como el número de personas que migran hacia Estados Unidos. Todos estos datos implican una reformulación del concepto de Triángulo Norte, utilizado tradicionalmente para referirse a Honduras, Guatemala y El Salvador, como los 3 países centroamericanos que comparten rasgos comunes de violencia, pobreza y subdesarrollo. Con información de Guillermo Berríos, Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Y con estas informaciones ponemos punto final por hoy a nuestra emisión del matutino Carla Carranza. Así es, se termina Noticiero El Salvador, pero tiene usted que continuar para ver la entrevista AM con Marisol Dorat. Así es, en su primera emisión va a tener al diputado Cambio Democrático, Juan José Martel, de Cambio Democrático, y también a Gustavo Escalante, diputado de la Asamblea Legislativa, en la primera parte de la entrevista. Así es, y en la segunda parte estará conversando con Saúl Castelar, viceministro de Transporte. Eso es ahorita que nosotros terminemos. Comienza Marisol Dorat con la entrevista. Vamos a regresar el lunes a las 5:30 en otra entrega de Noticiero El Salvador. Hasta pronto.